Hola, esperando que este video sea de tu agrado y te sirva de ayuda. A continuación, mis compañeros Jesús Emanuel Barragán, Fernanda Zubiri, Ariana Gutiérrez, Jimena Montserrat Cárdenas, Paola Vargas y su servidora Mariana Hernández llevaremos a cabo la exposición del tema. La Revolución del 23 de febrero, 8 de marzo de 1917. La Primera Guerra Mundial y la Conferencia de Berna. El día 28 de julio del año 1914 fue el estallido de la Primera Guerra Mundial, que tuvo como resultado de la presión de la burocracia sindical y partidaria, en la traición del internacionalismo proletario por parte de la socialdemocracia alemana, debido a que la gran represión durante años de la guerra en Rusia y al exilio de las organizadoras bolcheviques como Samoilova y Kudeli, lo cual no tuvieron celebración del Día Internacional de la Mujer 1915 y 1916. Tras la Primera Guerra Mundial, muchas sociedades y comunidades se unieron para manifestar y así llamarla movilización de las mujeres. Las principales publicaciones feministas respondieron con un coro de arrebatos patrióticos al estallido de la guerra, por lo cual la revista La Causa de las Mujeres hizo un llamado a la unidad de mujeres, apelando al patriotismo, nacionalismo y sacrificio, y una recompensa después de la guerra, 1 de agosto de 1914. Un artículo del año 1915 de El Heraldo de la Mujer afirmaba que los soldados alemanes alentaban a violar a las mujeres en países conquistados. Polixena Shinskina Lavein, líder de la Liga Pan-Rusa Igualdad de Derecho hacia las Mujeres, en un ensayo que realizó en un folleto, el cual llevaba por título ¿Qué puede esperar Rusia de la guerra?, en el cual ella nos argumenta que después del conflicto la población femenil rusa se dio cuenta que al igual que los hombres, ellas también trabajaban por la nación, dedicaban la mayoría de su tiempo en las labores que el hombre había dejado por ir a la guerra. El Día Internacional de la Mujer solo pudo ser celebrado en Rusia en 1915 y 1916 mediante proclamas y asambleas rápidas debido a las condiciones de represión imperial. El Comité de Petersburgo del Partido Bolchevique emitió la siguiente proclama en nombre de la Organización de Mujeres Trabajadoras del POSDR. Compañeras trabajadoras, hoy es el día de nuestra solidaridad, el día en que la trabajadora, habiendo roto sus antiguas cadenas de obediencia, esclavitud y humillación, se une orgullosamente a las filas del proletario internacional para luchar contra el enemigo común, el capital. Trabajadoras, el gobierno ha enviado a nuestros hijos a la crucifixión en áreas del capital, así que construyamos nuestras propias organizaciones, reunamos en fábricas y talleres, en las oficinas y detrás de los mostradores, y gritemos ante la capital insaciable, basta de sangre, abajo la guerra. Llevemos la autocracia criminal ante la justicia. La proclama finalizaba con un llamamiento a la Unión Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. El libro de Kollontai sobre el seguro estatal de maternidad. En 1916, cuando ya había vuelto a militar en las filas de los bolcheviques, Alexander Kollontai publicó su libro Sociedad y Maternidad 1, Seguro Estatal de Maternidad, un trabajo masivo de 641 páginas, producto de un largo interés en el tema, en un ensayo sobre la celebración del Día Internacional de la Mujer en Rusia en 1914, publicado en Die Gericht en febrero de 1914. La fracción socialdemócrata en la Duma del Estado estaba preparando un proyecto de ley para la provisión efectiva de la maternidad, pero Kollontai aclaraba que la aprobación de este proyecto dependerá de la medida en que las masas apoyen enérgicamente a sus representantes en el Parlamento mediante movilizaciones masivas. En su autobiografía, Kollontai señala que en 1913, cuando presentaron en el pseudoparlamento ruso, la Duma, un proyecto de ley sobre seguridad social, la fracción socialdemócrata de la Duma, el ala menchevique, me encargó elaborar un proyecto de ley sobre la protección de la maternidad. La cuestión de la protección y de la provisión para la madre y el niño constituían, según Kollontai, una parte integral del programa socialista, defendido por la clase trabajadora. Estaba estrechamente relacionada con los objetivos básicos de dicha clase y no se podía resolver sin alcanzar su objetivo final. La comunidad debía garantizar a las madres durante el embarazo, el parto y el periodo de lactancia la asistencia material necesaria para satisfacer las necesidades tanto de la madre como del niño. Si a cada mujer trabajadora se le garantizaba una licencia por maternidad adecuada antes y después del parto, si tenía la posibilidad de dar a luz a su hijo en condiciones saludables con el cuidado apropiado para ella y para su niño, si se le da la posibilidad de cuidar del niño durante las primeras semanas de su vida y de alimentarlo sin correr el riesgo de perder su ingreso. Eso constituiría el primer paso hacia la emancipación de la mujer trabajadora. Si además el Estado y la comunidad se comprometían a construir viviendas para mujeres embarazadas y lactantes, a proporcionar atención médica gratuita a la madre y al niño y a proveerlos de los alimentos y la ropa necesaria, si además se construiría una amplia red de guarderías, jardines de infantes y centros para el cuidado de los niños donde la madre trabajadora pudiera dejar a su hijo sin sentirse preocupada.
Ese sería un segundo paso adelante. Finalmente, si la legislación social asignaba la debida importancia a la protección del trabajo femenino, se establecía una jornada laboral corta, periodos de descanso para las madres lactantes y una jornada laboral reducida para las trabajadoras jóvenes, se tomaban las medidas necesarias para reemplazar los métodos de producción nocivos con técnicas menos perjudiciales para la fisiología femenina. Se prohibía un número de prácticas laborales peligrosas, etc. Ese sería un tercer paso hacia la emancipación de la mujer trabajadora. El Día Internacional de la Mujer de 1917 y la Revolución de Febrero. Del 18 de julio de 1914 al 1 de octubre de 1916, 40.000 trabajadores industriales en Petrogrado fueron enrolados y enviados al ejército. Sin embargo, el número de trabajadores en la capital aumentó en 148.200 durante los 3 años transcurridos entre 1914 y 1917. Esto significa que hubo una afluencia de aproximadamente 180.000 trabajadores a las filas de la clase obrera. Una de las principales fuentes de trabajadores fueron las mujeres y niños. El número de mujeres aumentó en todos los sectores de la industria. La guerra impuso una tremenda carga a las mujeres trabajadoras, ya que el sustento de la familia a menudo caía sobre sus hombros. Cuando los esposos y los padres eran enviados al frente, fallecían o eran heridos en la guerra. Trabajaban largas horas por un salario escaso y luego tenían que hacer las tareas domésticas cuando regresaban a casa. El cuidado de los niños era un problema gravísimo. Grandes fábricas añadieron sus guarderías. También los delitos de menores aumentaron gracias a la ausencia de madres en el hogar. El 13 de febrero de 1917, la Duma de la ciudad de Petrogrado aprobó por la unanimidad la propuesta de introducir el racionamiento. Esto comenzó a principios de marzo. Hubo incidentes y dispersos ataques a panaderías, ya que surgió el rumor donde se decía que el racionamiento de alimentos restringió el consumo de pan. Esto no solo desapareció alimentos, sino que también distintos materiales esenciales. Fue una crisis alimenticia donde perder la última fuente vital de alimento sería una catástrofe, donde familias numerosas, donde los niños mueren de hambre en el sentido más literal de la palabra, las madres exhaustas de formarse de pie en colas mientras sus hijos estaban hambrientos y enfermos. A pesar de que el Día Internacional de la Mujer había sido celebrado en Rusia el 1913 y 1914, el 23 de febrero, actualmente se celebra el 8 de marzo, no estaba bien integrado por la tradición del movimiento obrero ruso. Desde finales de diciembre de 1916, los miembros de la Organización de Interdistritos de Petrogrado organizaron una acción conjunta con el Comité de Bolcheviques de Petersburgo y el Grupo Iniciativo Menchevique. Esto con el fin de celebrar el Día Internacional de la Mujer, pero no lograron ponerse de acuerdo sobre las consignas y decidieron hacerlo de manera independiente. Los mencheviques distribuyeron volantes entre los trabajadores que explicaban de manera simple que los trabajadores, especialmente mujeres que eran víctimas de la guerra, seguían generando grandes ganancias para los capitalistas. Por otro lado, los bolcheviques no publicaron ningún volante ese día, ya que la imprenta había sido destruida por una redada policial. El 22 de febrero, un trabajador bolchevique de la fábrica de Ericsson organizó una asamblea de trabajadoras donde explicó el significado del Día Internacional de la Mujer y su historia. Explicó la historia de liberación de las mujeres trabajadoras y su lucha contra la guerra. Sin embargo, Khrushchev insistió firmemente en la audiencia a abstenerse de movilizarse y seguir las instrucciones del partido bolchevique. Incluso militares subestimaron la desesperación e ira de las mujeres trabajadoras, quienes desobedecieron las órdenes de los propios bolcheviques. Las huelgas de mujeres se extendieron rápidamente a otras fábricas en el distrito de Vyborg. En la mañana del 23 de febrero iniciaron asambleas ilegales en varias fábricas textiles en el distrito de Vyborg. Abandonaron el trabajo al final de cada asamblea y marcharon a fábricas vecinas gritando simplemente pan. Las causas directas de la huelga del 23 de febrero fue la escasez de alimento. El eslogan PAN llevó a las calles a las trabajadoras textiles de este distrito, pero la huelga del 23 de febrero no fue simplemente un motín de pan. La demanda de pan fue una expresión simbólica de su profunda desaprobación del sistema en sí. A pesar de la persistente afirmación
de que la Revolución de Febrero fue una revolución espontánea, esta afirmación fue descartada. El 7 de marzo de 1917 se publicó un periódico que decía sobre el Día Internacional de la Mujer en la Revolución de Febrero y un artículo titulado Un gran día. El 23 de febrero las mujeres fueron las primeras en tomar las calles de Petrogrado en su día. También decidieron el destino de las tropas entrando a los cuarteles y los soldados se pusieron del lado de la revolución. También las autoridades sembraban y fomentaron el odio sin sentido de algunas naciones contra otras. La revolución liberaba a la mujer trabajadora del dolor y los horrores de la guerra. El 23 de febrero es el día de la Revolución Rusa, el primer día de la Tercera Internacional.